corazón para que proclames la palabra del Evangelio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando este tercer domingo del tiempo ordinario. Se celebra este domingo sobre la palabra de Dios, porque Dios nos quiere transmitir su palabra y es algo mucho del Señor, es revelar su plan de salvación y revelar esta verdad sobre nuestra vida, ¿no? Para que le conozcamos, sigamos sus caminos y entremos en esta comunión con Él. Y esta misma palabra que ha creado todo, ¿no? Y Dios se hace presente también por medio de su palabra, que quiere transformar continuamente nuestro corazón y que podamos seguirlo continuamente en nuestra vida. Y aquí en el Evangelio que escuchamos, el inicio, dice del Evangelio de San Lucas, que dice que Lucas ve que hay muchos que han tratado de redactar estos acontecimientos y ponernos para poder transmitirlos, aunque él no fue, digamos, testigo ocular, pero sí estuvo con muchas personas que vieron los acontecimientos de Cristo y él quiso ponerlos por escrito y ahí se los transmite a un llamado Teófilo. Dicen que esa palabra Teófilo significa el amigo de Dios o el amado de Dios. ¿Y quién será este Teófilo entonces? Cada uno de nosotros o la comunidad a la que Dios dirige su palabra, porque Dios así nos ve como amados por Él,
y porque estamos necesitados también de su palabra, que Dios se venga a manifestar constantemente. Y aquí Lucas escribe, dice, porque para que vean la solidez de las enseñanzas de Cristo. Porque Cristo, cuando se manifiesta, muestra la solidez de su palabra. ¿Y dónde podemos encontrar cosa más sólida, realidad más sólida que la palabra de Dios? De construir nuestra vida a partir de ella. Como ahí en Mateo aparece también que dónde construir, desde sí, en la roca o en la arena. Una construcción tiene que estar bien cimentada y Dios siempre nos invita a poder construir desde Él, que esté el centro de nuestra vida, de nuestro acontecer. Y aquí sigue el Evangelio diciéndonos que Jesús dice que vuelve a Galilea, va por ahí Galilea y además llega ahí a Nazaret, donde Él se ha criado. ¿Y qué hace el Señor? Dice, entra en la sinagoga y ahí va y también proclama un texto de la Escritura. Dicen que en la sinagoga había varias partes, ¿no? Primero se proclamaba las lecturas de la Torá, ¿no? De los primeros 5 libros de la Biblia. Después se proclamaba de los profetas. Y después se hacían unas alabanzas a Dios, más o menos así, ¿no? Pero se hacía eso. Y en todo esto Cristo va a proclamar este texto del profeta Isaías, ¿no? Ahí por el capítulo 61, donde aparece esto que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. 2 domingos atrás celebramos el bautismo del Señor, que dice que baja sobre él el Espíritu en forma corporal, como una paloma, baja sobre él. Y ese es el Espíritu que mueve a Cristo, lo impulsa a la misión. Y aquí como que Jesucristo está diciendo cuál es el programa de su vida, ¿no? De su actuar. Y porque dice el Señor, porque me ha consagrado por la unción, ¿no? Y Cristo es enviado a anunciar esta buena noticia a los pobres, ¿no? Y a todos nosotros, porque en definitiva necesitamos de Dios y vivimos esta pobreza porque necesitamos del anuncio de esta liberación. Y Dios trae una liberación. Y la liberación principal es liberarnos de nuestros pecados, ¿no? Del alejamiento de Dios. Y dice dar vista a los ciegos, ¿no? La misma palabra es como una luz, nos decía hoy el Salmo, luz en nuestro camino. Necesitamos de esta luz del Señor y para libertad a los oprimidos. Y además proclamar, dice, el año de gracia del Señor, el año de júbilo. Y Cristo hasta aquí lee esa parte del profeta Isaías. Dicen que los profetas, los que iban a leer los profetas, podían extenderse en más textos que quisieran porque eran rollos. Pero Cristo lee hasta allí esta cita de Isaías. Porque hay una parte que sigue, día de la ira de Dios. Esa no la lee el Señor, ¿no? Pues podía seguir leyendo eso. Pero porque el Señor ha venido a entregar su vida por nosotros, ¿no? Ha venido a proclamar esta gracia de Dios. Y el pueblo estaba esperando que el Mesías proclamara un año de gracia. Ya en el libro de Levítico aparece que cada 50 años se daba un año de gracia, un año de júbilo. ¿Qué sucedía ese año? Bueno, varias cosas, pero por lo que dice ahí el libro de Levítico es que cada 50 años si alguien tenía un esclavo, liberar a ese esclavo, o si tenía alguien, no sé, deudas, o mejor dicho, alguien le debía algo a alguien, perdonar esas deudas, y así no sembrar también en la tierra, hacer descansar la tierra. En realidad eran unos mandatos que no se cumplían, ¿no? Se cumplían otras cosas, sí, celebrar la Pascua, las otras fiestas de los judíos, el Shavuot, tantas celebraciones. Pero, dice, como no se podía llevar adelante esto, decían que cuando viniera el Mesías iba a proclamar este año de gracia del Señor. Y Cristo es el que proclama este año de gracia porque viene a dar cumplimiento a la palabra. Él es el mensajero, pero no solo el mensajero, es el mismo mensaje de nuestra salvación, ¿no? Por eso ahí es donde Dios nos invita a poner nuestra esperanza.
y también a preguntarnos cómo estamos frente a la palabra de Dios, ¿no? Porque siempre la palabra está buscando quien la reciba, ¿no? Es como decía un texto también de Isaías, que es como el agua que cae en la tierra, mejor dicho en las plantas también, y espera una respuesta. Y aquí en la primera lectura que hemos escuchado de Nehemías, dice que el pueblo recién llegado del exilio, allí Esdras y Nehemías reúnen al pueblo, porque un pueblo que está en incertidumbre, venía del exilio, imagínense la situación, tienen que construir también la ciudad, y se les proclama esta palabra de Dios, y se proclama, las personas dicen que se ponen de pie, escuchan atentamente, una palabra extensa, dice desde el temprano hasta caída del sol, escuchando atentamente la palabra, pero que además de eso dice que los hacía llorar, ¿no? Porque muchos no tenían ese acceso a escuchar lo de Dios, la palabra de Dios, y era también trataban de recordar las palabras de Cristo, ¿no? Porque no podían tenerlas por escrito. Pero Dios les da esa gracia de poder escuchar su palabra, ¿no? Y además de eso le van a decir aquí que ellos no estén tristes, ¿no? Porque la alegría que nos trae el Señor es nuestra fortaleza, y es también aquí motivo de celebración, de festejar, de dar gracias al Señor, como nosotros también nos reunimos cada domingo, o entre semana también, bueno, pero cada domingo este día consagrado al Señor, y es Dios que quiere manifestarse. Por eso, ¿cómo estamos frente a la palabra de Dios? Porque necesitamos estar continuamente en esta relación con Él, ¿no? Podemos tener nuestras Biblias en nuestras casas, ¿no? También tener este diálogo con el Señor. También hay esfuerzos también de lectios, de final de poder entrar en este diálogo con el Señor, ¿no? Y de conocer del Señor. A veces puede ser que conozcamos de artistas, bueno, de futbolistas, no sé, y del Señor cómo estamos en nuestro conocimiento, ¿no? Porque a veces podemos hacernos ideas también de Dios, pero ¿dónde nos encontramos con el verdadero sentido y lo que Dios nos viene a revelar en su palabra, en su escritura? Por eso es el Señor el que viene a nosotros, y el Señor que nos viene también a dar de su gracia, ¿no? A ser los partícipes de sus dones de salvación. Y el mayor don es poder vivir en esta comunión con Él. Y volviendo aquí al Evangelio, donde dice que Jesús, una vez que proclama esta palabra, todos están atentos a ver qué dice, ¿no? Y aquí Cristo va a decir esto: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura, ¿no? Porque Él es el cumplimiento de toda la Escritura, ¿no? Y hoy el Señor también nos quiere hablar a nosotros, que podamos recibirle, ¿no? Porque el Señor quiere habitar en nosotros, en medio de su pueblo. Y hoy también se actualiza, ¿no? Porque por medio del Espíritu Santo, esta palabra que es proclamada nos dice que es para nosotros, ¿no? A veces uno puede decir, bueno, ojalá que le escuchara al vecino, le escuche esta palabra, que le escuchara a no sé quién, para que vea cuál es el camino de Dios. No, Dios nos habla a nosotros porque primero nos ama y quiere que sigamos este camino que Él nos proclama. Y por eso el Señor se hace presente en una asamblea, en un cuerpo, como lo dirá también aquí San Pablo, ¿no? En su carta, que somos un cuerpo, somos distintos, ¿no? Gracias a Dios somos distintos, algunos con unas cualidades, otras con otras, pero todos necesarios también en este camino del Señor. Nadie está de más, todos tenemos una misión concreta que seguir, y esto se da gracias al Espíritu Santo, ¿no? Esta unidad que se da en medio de la diversidad. Y por eso, hermanos, le pedimos al Señor que Él siga guiando nuestros pasos con su palabra, y podamos ser también portadores de su palabra, para que también pueda dar fruto abundante en nuestra vida y poder creer esto, ¿no? Las palabras del Señor son espíritu y son vidas, porque Dios siempre se sigue manifestando. Podamos celebrar entonces esta palabra, esta liturgia, con este corazón dispuesto al Señor, ¿no? Poder consagrarnos siempre al Señor, y que Él siempre siga renovando nuestro corazón, iluminándolo, y podamos un día participar juntos del banquete celestial, junto con la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros.